Hola, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 18 del curso de razonamiento lógico matemático 1. ¿no? Al final de la primera parte de esta lección establecimos un teorema que tenía dos partes, ¿verdad? De las cuales demostramos la primera, la segunda se deja como un ejercicio de práctica, ¿verdad? Y la primera, la tenemos aquí, se llamaba la equivalencia de la resta. ¿Y qué dice ese teorema? Que si usted tiene que restar un número menos otro, eso es lo mismo que tomar el primer número y en vez de restarle, sumarle el negativo del segundo. ¿Ve? La segunda parte, que se deja como ejercicio para que usted lo demuestre y se hace en forma parecida como se hace esa, se llama la equivalencia de la división y dice que si usted tiene un número b que no es 0, entonces si usted divide a entre ese número b que es diferente de 0, eso es lo mismo que coger el primer número y multiplicarlo por el recíproco del segundo número, que es el número entre el cual yo estoy dividiendo al número a. ¿Okay? Fíjese el parecido de la equivalencia de la resta y la equivalencia de la división. Mire, aquí tenemos una resta, aquí tenemos una división. Aquí tenemos en el lado derecho el primer número, aquí tenemos en el lado derecho el primer número, aquí la resta se cambia a una suma, aquí la división se cambia a una multiplicación, aquí se suma el negativo del número que estamos restando de a, aquí se multiplica por el recíproco del número entre el cual estamos dividiendo el número a. Fíjense que tiene un parecido, ¿verdad? Ambas propiedades y ambas se llaman equivalencia, aquella de la resta y esta se llama equivalencia de la división. Ese teorema que tiene esas dos partes lo llamamos un lema porque su importancia es usarlo como justificación de algún paso en la demostración de otro teorema. En particular, este teorema lo va a ayudar a demostrar usted lo que se llama la ley de cancelación de las restas de las igualdades, que es la dirección hacia la izquierda de lo que se llama la ley de resta de las igualdades. Y este otro teorema nos va a ayudar a demostrar lo que se llama la ley de cancelación de la división, que es la dirección hacia acá de lo que se conoce como la ley de la división. ¿Okay? Bien, bueno, vamos a ver precisamente la demostración de este teorema, que fue por eso, ahí fue que interrumpimos la demostración de ese teorema que tenía cuatro partes, que eran las propiedades adicionales de la relación de la igualdad, la ley de la suma, la ley de la resta, la ley de la multiplicación y la ley de la división. Y cuando estábamos demostrando esta cuarta parte e íbamos hacia la izquierda, pues ahí nos presentamos con la necesidad de demostrar ese teorema, ¿verdad? En particular vamos a utilizar este teorema, que no lo demostré, fíjese, pero es el que vamos a usar para demostrar este teorema en esta dirección. Pero recuerde que está puesto como ejercicio para que usted lo demuestre y se hace en forma muy parecida a como se hizo la demostración de la equivalencia de la resta. ¿Okay? Bueno, pues aquí tenemos la demostración, mire, del teorema 4, este teorema 4, que se llama la ley de la división, en esta dirección, hacia allá. Ya lo demostramos en esta dirección y hacia allá es que íbamos a demostrarlo y encontramos que necesitábamos este teorema para poder justificar uno de los pasos. ¿eh? Y dicho sea de paso, en esa dirección, en vez de llamarse la ley de la división de las igualdades, se llama la ley de cancelación de la división. ¿Okay? Bien, pues vamos a ver cómo se demuestra. Como C no es 0, ¿de dónde yo saco eso? Mírelo aquí, que la C no es 0, ¿ves? Entonces las divisiones A entre C y B entre C, que las necesito, míralo aquí, A entre C y B entre C, esas dos divisiones van a estar definidas, porque recuerde que en una división el número entre el cual se divide no puede ser 0. Y mire, efectivamente ese número C no es 0. Bien, así que estas dos definiciones esas dos divisiones, están definidas. ¿Okay? Bueno, por hipótesis dice precisamente que esas dos divisiones A entre C y B entre C son iguales. Mire la hipótesis aquí, la estoy probando en aquella dirección, por la hipótesis es esto, que A entre C y B entre C son iguales, esas dos divisiones. Bueno, pues entonces por la equivalencia de la división, ahí viene el uso de este teorema que se llama la equivalencia de la división, ¿verdad? Esas dos divisiones yo las puedo escribir del siguiente modo. Mire, fíjense lo que dice la equivalencia de la división. Un número entre otro es lo mismo que el primer número multiplicado por el recíproco del segundo, ¿lo ves? Pues mire, este número A entre este número C será, por la equivalencia de la división, la multiplicación de este primer número, míralo aquí, por el recíproco del segundo. Y por la misma razón, esta otra división, B entre C, se puede escribir como la multiplicación de este primer número B por el recíproco del segundo. ¿Ok? Entonces, una vez tengamos esta igualdad, fíjense que es una igualdad de dos números, ¿verdad? El número A por el recíproco de C y el número B por el recíproco de la C, ¿verdad? Luego, pues entonces, debido a la ley de multiplicación de la igualdad, que dicho sea de paso es la tercera parte de este teorema del cual esta es la cuarta parte. ¿Y qué dice la ley de multiplicación de la igualdad? Algo parecido a lo que dice la ley de suma de la igualdad, algo parecido a lo que dice la ley de resta de la igualdad y algo parecido a lo que dice la ley de la división de la igualdad. Que
en el caso de la multiplicación, si usted tiene dos números iguales, los dos números usted lo puede multiplicar por la misma cantidad. Y lo que les resulte de esas multiplicaciones por esa misma cantidad, se mantienen igual los resultados, ¿ok? Pues mire, yo voy a coger este lado, este número que está en el lado izquierdo de esta igualdad, que dice A por el recíproco de la C, y lo voy a multiplicar por C. Pues entonces la ley de multiplicación dice, pues usted, si usted multiplica este número que está en el lado izquierdo de esa igualdad por C, entonces para mantener la igualdad, el lado derecho también lo tiene que multiplicar por C. Lo que aparece, el número que aparece en el lado derecho, tiene que multiplicarlo también por C. Vamos a ver. A hace recíproco por C. ¿Dónde está eso? Míralo por aquí. A hace recíproco por C, ¿verdad? Recuerde que esto lo teníamos aquí separado porque es algo anterior y para no interrumpir, ¿verdad? Lo dejamos, para no olvidarnos de él, lo dejamos escrito aquí, ¿verdad? Así que de aquí brincamos aquí, ¿verdad? Por la ley de multiplicación de la igualdad, este número que tenemos aquí en el lado izquierdo de esa igualdad, A por el recíproco de la C, lo voy a multiplicar por C. Entonces, para mantener la igualdad, la ley de multiplicación de la igualdad dice que lo que está, el número que está en el lado derecho, que es B ese recíproco, lo tengo que multiplicar por ese mismo número C, por lo cual multipliqué el lado izquierdo, ¿lo ven? Así que AC recíproco C es lo mismo que BC recíproco C también, ¿ves? Bien, entonces por la ley asociativa de la multiplicación, seguimos acá, ¿verdad? Porque aquí también tuvimos que dejar este teorema aquí pendiente, porque fíjense que hemos hecho referencia a él. Así que de aquí pasamos aquí, ¿ves? Por la ley asociativa de la multiplicación. En el lado izquierdo, fíjense que estoy multiplicando tres números. Pues recuerde que si usted está multiplicando tres o más números, usted puede agrupar como usted quiera. Pues yo podría agrupar los primeros dos o los últimos dos. Y voy a agrupar los últimos dos porque yo sé que entonces la multiplicación de el recíproco de un número por el número da 1. O sea que ya yo sé que en el siguiente paso, si yo busco primero esto, eso va a dar 1. ¿Ves? Así que voy a asociar estos dos, ¿ves? Y por eso digo A por, y entonces asocio C recíproco por C. Y en el lado derecho igual, pongo B y asocio C recíproco por C, ¿no ves? Y entonces, por la existencia de recíproco de un número real, ¿qué quiere decir eso? Que si para cada número real que no sea 0, y fíjense que C no es 0, por eso es que estamos hablando de C y su recíproco, ¿verdad? De C y su recíproco. Entonces, la multiplicación de un número por su recíproco siempre da 1. O sea que el resultado de esta multiplicación que tengo aquí indicada, asociada, es 1, ¿verdad? Así que toda A por 1 será igual a, y acá también C recíproco por C da 1, se quedará B por 1, ¿verdad que sí? Entonces, según la existencia del elemento de identidad de la multiplicación, que es precisamente el 1, ¿qué quiere decir eso? Que cualquier número real multiplicado por el número 1, no importa el orden, va a dar el otro número real. Así que por lo tanto, A, ese número real por el número 1, que es el elemento de identidad o neutro de la multiplicación, da el número A. Y será igual a, y por la misma razón, la existencia del elemento de identidad de la multiplicación, B por 1 da el número B. Y a qué llegamos partiendo de que la división de A entre C es igual a la división de B entre C. A lo que dice aquí, que la A es igual a la B. Mírelo ahí. Y ahí terminamos la demostración de ese teorema en esta división. Fíjese que tuvimos que utilizar la equivalencia de la división en este paso, cuando cambiamos esta división de forma de expresarla. En vez de A entre C, A por el recíproco de la C, siguiendo esta receta que nos da la equivalencia de la división. Igualmente, esta división B entre C la escribimos B por el recíproco de la C, ¿verdad? Así que fíjense la necesidad que tuvimos de ese teorema para poder justificar ese paso en la demostración de ese teorema en esa dirección, ¿ok? Bueno, vamos a ver ejemplo de lo siguiente. Vamos a aplicar lo que se llama las equivalencias de la resta y de la división. Recuerde que la equivalencia de la resta es esta que dice que un número menos otro es lo mismo que el primer número más el negativo del segundo. Y la equivalencia de la división, que es lo otro que vamos a utilizar en estos ejemplos, es lo que dice aquí, que un número dividido entre otro número que no sea 0 es el primer número multiplicado por el recíproco del segundo número, ¿ok? Pues mire, vamos a ver. Aquí nos dan una resta, 2 menos 3. Pues según la equivalencia de la resta, 2 menos 3 será 2 más el negativo de 3, ¿verdad? Así que esto sería 2 más el negativo de 3. Aquí tenemos otra resta, la resta del número negativo 8 con el número negativo 9. Pues según la equivalencia de las restas, un primer número menos un segundo número será el primer número más el negativo del segundo. Así que la resta de este primer número con este segundo número será el primer número, que es negativo 8, más el negativo del segundo número, el negativo del negativo 9, ¿verdad? Y ahí tendríamos cómo usted puede reescribir esa resta como una suma
según la equivalencia de la resta. En este tercer ejemplo tenemos una división, no una resta, ¿verdad? No una resta como teníamos en estos primeros dos ejemplos, sino una división. Así es que aquí tenemos que usar la equivalencia de la división. ¿Qué dice? Que un primer número dividido entre un segundo número es lo mismo que el primer número multiplicado por el recíproco del segundo. O sea que esto yo lo puedo escribir como el primer número, que es 12 multiplicado por el recíproco del 2. ¿Ok? Y en este cuarto y último ejemplo, fíjense que tenemos también una división. Así que yo podría reescribir esa división haciendo uso de la equivalencia de la división, que dice que un número, míralo aquí, dividido entre otro número que no sea 0, ¿verdad? Es lo mismo que el primer número que en este caso es 15 multiplicado por el recíproco del segundo. Y el segundo entre el cual estoy dividiendo es el negativo 5, pues será por el recíproco de ese segundo número, que es negativo 5. ¿Ok? Y ahí tendríamos, ¿verdad?, cómo yo podría escribir esas divisiones usando la equivalencia de la división, y cómo podría escribir esas dos restas usando la equivalencia de la resta. ¿Ok? Bueno, continuamos con los teoremas que nos presentan otras propiedades de los números reales. ¿Ok? Y este teorema que tenemos aquí ahora, que tiene 4 partes, de hecho son 4 teoremas, dice: para todo número real A y B, para toda pareja de números reales A y B. Fíjense que recuerde que este es el símbolo para el cuantificador para todo o para cualquiera, ¿verdad? Para cualquier pareja de números reales A y B ocurre las siguientes 4 cosas. La primera dice que si la suma de A más B, no importa el orden en que la haga, ¿verdad?, me da 0, eso quiere decir que el primer número, va a ser el negativo del segundo, y además que el segundo número va a ser el negativo del primero. ¿Ok? Bien, fíjense que de hecho aquí hay dos igualdades, ¿verdad? La que dice que A más B es 0 y la que dice que B más A es 0. ¿Ok? Y en ambos casos, cada uno de los números, el A va a ser el negativo del segundo y el B va a ser el negativo del otro, ¿verdad? La A es el negativo de la B y la B es el negativo de la A. Aquí la A va a ser el negativo del segundo y el segundo va a ser el negativo del primero, y aquí el primero es el negativo del segundo y el segundo es el negativo del primero. ¿Ok? Igual. Bien, el segundo dice algo parecido, pero no con respecto a la suma, sino con respecto a la multiplicación. Fíjense que aquí dice que la suma de dos números, no importa el orden, da el elemento y identidad de la suma. En el segundo dice que la multiplicación de dos números, aquí se me quedó un detallito, ¿ok? La multiplicación de A por B o de B por A, si da 1, ¿ok? Según aquí, A más B y B más A, aquí es A por B y B por A, porque la multiplicación es conmutativa. Si la multiplicación de esos dos números, no importa el orden, da 1, cada uno de ellos es el recíproco del otro. ¿Ves? La B va a ser el recíproco de la A, y la A va a ser el recíproco de la B. ¿Lo ves? Bien, en el tercero dice que si usted tiene la suma de dos números, no importa el orden, y da uno de ellos. Fíjense que aquí la suma de dos números, no importa el orden, daba 0. Aquí la suma de dos números, no importa el orden de ellos, da uno de ellos. No da 0, sino que da el número A, ¿verdad? Eso implica que el otro número, que es el B, tiene que ser el número 0. ¿Ok? Y en este caso, en el cuarto teorema, dice que si usted tiene la multiplicación de dos números, no importa el orden en que los multipliques, y da uno de ellos, entonces el otro número, que es el B, tiene que ser el número 1, el elemento de identidad de la multiplicación. Bien, pues vamos a la demostración. Yo voy a demostrar el primero y el tercero. ¿Ok? El primero y el tercero. Los otros dos, el segundo se hace como parecido a como se hace el primero, y el cuarto se hace parecido a como se hace el tercero. ¿Ok? Vamos a ver aquí la prueba de esos dos teoremas. El primero, los que tengo marcado con asterisco, el primero y el tercero. ¿Ok? Vamos a la demostración del primero, ¿verdad? Yo voy a coger esta igualdad, que A más B da 0. ¿Ok? La otra igualdad, que B más A da 0 y que tenemos que llegar a lo mismo, se deja de ejercicio. ¿Ok? Así que vamos a suponer que A más B da 0, como dice ahí. Suponga, vamos a poner, ¿verdad?, por hipótesis, ¿verdad? A más B es 0, ¿verdad? Por hipótesis, ¿verdad? Fíjense que esta es una condicional, así que la hipótesis es esta, la conclusión es esta. Esta primera hipótesis, que A más B es igual a 0, ¿verdad?, vamos a ver la que vamos a considerar. A más B da 0. Esos dos números son iguales. El número A más B y el número 0 son, como dice ahí, iguales. Entonces, por la ley de suma,
de las igualdades o de la igualdad, ¿verdad? Yo puedo sumar en ambos lados de esa igualdad de esos dos números la misma cantidad, ¿ok? O sea, al número a más b yo le puedo sumar una cantidad y al número c le puedo sumar la misma cantidad y los resultados se mantendrán siendo iguales, ¿ok? ¿Qué yo puedo sumar a más b? Pues mire, le puedo sumar a, le puedo sumar negativo a, le puedo sumar b, le puedo sumar 8, le puedo sumar menos 15, lo que yo quiera sumarle en ambos lados, ¿verdad? Yo voy a escoger sumarle negativo b en ambos lados, ¿ok? Así es que yo digo que a más b le sumo negativo b es lo mismo que lo que está en el lado derecho y también le sumo negativo b, ¿ve? Fíjese que al número que está en el lado izquierdo a más b le sumé negativo b, pues al número que está en el lado derecho, míralo aquí, le sumo lo mismo, negativo b, ¿ve? Y la ley de suma de las igualdades y asegura que lo que me resulte aquí va a ser igual a lo que me resulte acá, ¿ok? Pero esta última igualdad se transforma en lo siguiente. Mírelo. En el lado izquierdo de esa igualdad, mire, yo estoy sumando tres números, ¿verdad que sí? Pues yo puedo agrupar como yo quiera, ¿verdad? Siempre que usted esté sumando más de tres números o más, usted puede agrupar como usted quiera. En particular, yo podría agrupar los primeros dos a más b o agrupar los últimos dos. Yo voy a escoger agrupar los últimos dos porque yo sé lo que da b más su negativo, es 0, ¿verdad? Pues voy a agrupar los últimos dos, ¿verdad? Así es que en el lado izquierdo yo escribo lo siguiente: a más corchete b más negativo b, indicando que estoy agrupando la suma de b con su negativo, ¿verdad? A más corchete b más negativo b. Y en el lado derecho, fíjense que yo tengo la suma del número 0, que es el elemento de identidad de la suma, más el número negativo b. ¿Y qué quiere decir que el 0 es el elemento de identidad de la suma? Que cuando yo sume 0 a cualquier otro número, no importa el orden, el resultado va a ser el otro número. Así que 0 más negativo b va a dar negativo b. Así que vamos a indicar que esto fue esto debido a. Bueno, en el lado izquierdo, ¿qué yo utilicé al agrupar estos dos números? La ley asociativa, asociativa. ¿De qué operación? De la suma, ¿verdad? Yo estaba sumando tres números, agrupé estos dos, ¿verdad? La ley asociativa de la suma. ¿Y qué utilicé en el lado derecho? Para decir que el resultado de eso es negativo b. El hecho de que el 0 es el elemento identidad de la suma, o sea, la existencia del elemento identidad o neutro de la suma. Y por la existencia del elemento identidad de la suma, que es de hecho el número 0, ¿verdad que sí? Bien, entonces vamos a decir, siguiendo con 1, y 1 es esto que está aquí. Vamos a ver, ¿qué nos da el lado izquierdo? Pues fíjense, en el lado izquierdo dice que yo busque ahora la suma de b con su negativo, ¿verdad? Y eso, yo sé que eso es lo que tengo que hacer porque tenemos eso encerrado entre corchetes, ¿verdad? Es un signo de agrupación. Así que buscamos primero la suma de b y su negativo, que eso da 0, ¿verdad que sí? A más 0 dice que será igual a negativo b, debido a la existencia del negativo, ¿verdad? O se puede decir también del inverso con respecto a la suma, el inverso aditivo o el opuesto, ¿verdad? ¿Y qué es eso de la existencia del negativo o del inverso aditivo o del inverso con respecto a la suma o del opuesto? Que cuando yo sumo un número más un negativo, el resultado es 0, míralo ahí, ¿ves? Y en el lado derecho tenía negativo b, muy bien. Finalmente, debido a que el 0 es el elemento identidad de la suma, ¿se acuerdan? O sea, estamos
recurriendo a la ley que se llama la existencia del elemento de identidad de la suma, que es el 0, y eso quiere decir que cuando yo sumo un número a 0 o 0 a un número, da el otro número, o sea que A más 0 da A, y dice ahí que será igual a negativo B. Y eso era una de las cosas que yo tenía que demostrar, ¿ves? Que la A era igual al negativo de la B. ¿Cómo demuestro ahora que la B es el negativo de la A? Partiendo de la misma hipótesis, ¿verdad? Que de que A más B es igual a 0. Bien. Ahora, vea que, como por hipótesis, otra vez, estamos usando la misma hipótesis, A más B es igual a 0, A más B es igual a 0, pues hacemos lo mismo que hicimos aquí, ¿verdad? Que yo decía que por hipótesis estos dos números eran igual a 0, pues entonces aplicamos la ley de suma de la igualdad y le sumamos la misma cantidad a ambos lados, ¿ok? Entonces, según, otra vez, ¿verdad? La ley de suma de la igualdad, a este número que está en el lado izquierdo de esa igualdad le voy a sumar la cantidad negativo A y se la voy a sumar por el lado izquierdo, ¿verdad? Negativo A más B será igual a, y como en el lado izquierdo, en el número que está en el lado izquierdo, que es A más B, yo le sumé negativo A al número que está en el lado derecho, que es 0, le voy a sumar también negativo A por el lado izquierdo, negativo A más el 0 que está en el lado derecho, ¿lo ves? Lo que simplificamos del siguiente modo, ¿verdad? Vamos a ver. En el lado izquierdo de esta igualdad, fíjese que tenemos la suma de tres números, negativo A y B. Pues siempre que yo sume tres o más números, yo puedo agrupar como yo quiera. Puedo agrupar los primeros dos, puedo agrupar los últimos dos. Yo voy a agrupar ahora los primeros dos porque yo sé lo que da el resultado de esa suma, ¿verdad? Negativo A más A da 0. Así que voy a agrupar lo que está en el lado izquierdo, los primeros dos elementos, ¿verdad? A más la B. Y en el lado derecho, fíjense que yo estoy sumando el número negativo A más 0, pero 0 es el elemento identidad de la suma, y eso quiere decir que negativo A más 0 va a dar ese otro número negativo A, ¿verdad? Cualquier número que yo se lo sume a 0 va a dar el otro número, así que en el lado derecho lo que va a dar es negativo A, ¿verdad que sí? Muy bien, así que esto se fue por la ley asociativa, ley asociativa de la suma. Ve que en el lado izquierdo agrupamos estos primeros dos términos, asociamos esos primeros dos términos por la ley asociativa de la suma y la existencia del elemento identidad de la suma, que es el 0, ¿verdad? 0 más cualquier número da el otro número, da menos A, ¿verdad? La existencia del elemento identidad o neutro. Vamos a usar la palabrita neutro ahora porque recuerden, puede ser identidad o neutro de la suma, que es el número 0, ¿verdad? Y eso quiere decir que 0 más cualquier otro número da el otro número, ¿verdad? 0 más este número negativo A da el número negativo A. Ahora, la última igualdad. Se convierte en lo siguiente. Negativo A más A, eso es 0. Más la B dice que es igual a negativo A, ¿verdad que sí? Negativo A más A, que es 0, más la B dice que da negativo A, ¿ok? Debido a la existencia del elemento inverso de la suma. Siempre que usted suma un número más su inverso aditivo, o sea, su negativo, que es lo mismo que el inverso aditivo, ¿verdad? O inverso con respecto a la suma, u opuesto, el resultado es 0, ¿verdad? Debido a la existencia del negativo, ¿verdad? Y finalmente, como aquí estoy sumando el número 0, que es el elemento de identidad de la suma, al número B, eso quiere decir que 0 más cualquier número da el otro número, o sea que 0 más B va a dar B. Y finalmente,
0 más b, que es b, será igual a negativo a debido, ¿verdad? Según la existencia otra vez del elemento identidad de la suma, ¿verdad? Del elemento identidad de la suma, que es el 0, ¿verdad? Identidad o neutro, ¿verdad? ¿Y a qué llegamos? Mire, a lo otro que teníamos que probar, que la b era igual a negativo a. ¿Ves? Así que fíjese, partiendo de que a más b da 0, encontramos que la a es negativo b, míralo por aquí, la es negativo b, y que también encontramos que la b es negativo a, mírelo ahí. Así que ahí está la prueba del teorema, ¿se fijan? El otro que vamos a probar es el 3, ¿verdad que sí? Y fíjense que el 3, al igual que el 1, tiene dos hipótesis. Esta primera hipótesis en el 1, que decía que a más b es igual a 0, y fue la que yo usé, ¿verdad? Que a más b es igual a 0. Y esta otra que dice que b más a es igual a 0. Y se deja usted de ejercicio para que haga la misma demostración usando la otra hipótesis de que b más a es igual a 0. Tiene que llegar a que la a es igual a negativo b y que la b es igual a negativo de a, ¿verdad? Aquí la hipótesis del tercero es parecido, que la a más la b da a y que la b más la a también da a. Y tenemos que llegar a la demostración, a la conclusión más bien, de que la b, el otro número que se está sumando a la a, tiene que ser el número 0. Aquí teníamos que llegar a la conclusión de que cada uno de esos dos números era el negativo del otro, ¿lo ves? Aquí tenemos que llegar a la conclusión de que el otro número que se le está sumando a la a, al dar a, tiene que ser el número 0, ¿ok? Muy bien, vamos a ver la demostración. Vamos a poner por aquí una rayita y una rayita también por aquí, porque quiero dejar ese teorema, que es el que estamos demostrando ahí, sin borrarlo, y vamos a demostrar aquí la parte 3. Recuerden que no estamos probando ni la parte 2 ni la parte 4, ¿verdad? Pero la parte 2 se demuestra muy parecido a como se demostró la parte 1, que la acabamos de hacer, y la parte 4 se demuestra de forma muy parecida a como vamos a ver la demostración de la parte 3 ahora, ¿ok? Bien, vamos a borrar aquí. Bien, fíjense que en el ejemplo anterior, en el teorema primero, ¿verdad? Yo cogí la hipótesis que decía que a más b daba 0, ¿verdad? Y probé que a era igual a menos b y b era igual a menos a. Aquí yo podría coger también la hipótesis de que a más b es igual a, pero voy a coger la hipótesis que de b más a es igual a 0, ¿verdad? En vez de a más b, b más a, ¿verdad? Aquí cogimos a más b, aquí vamos a coger b más a, ¿ok? Por hipótesis, claro, usted tiene que hacerla por la hipótesis de que a más b es igual a y encontrar también que la b es 0, ¿ok? Pero vamos a coger la hipótesis que dice que b más a es igual a 0, ¿ok? Por hipótesis, b más a es igual a 0. Recuerden, repito, que la otra hipótesis que tiene la parte 3 es que a más b es igual a a, ¿verdad? Perdón, b más a es igual a a, ¿okay? Es lo que dice ahí. b más a, míralo aquí, es igual a a, ¿okay? Esta es la hipótesis que cogí, ¿ok? b más a es igual a a. La otra, repetimos, es que a más b es igual a a, ¿okay? Y entonces se le dice de ejercicio, haga la demostración esa misma, pero usando la hipótesis de que a más b es igual a a, ¿ok? Bien, bueno, entonces, mire, como estos dos números son iguales, yo voy a aplicar la ley de suma de las igualdades, ¿ok? Por la ley de suma de la igualdad, si a este número yo le sumo cierta cantidad, es lo mismo que si le sumo a este también, ¿verdad que sí? Y yo al lado izquierdo, al número que esté en el lado izquierdo, a b más a, le voy a sumar el negativo de la a, ¿ok? Pues ¿qué tengo que hacer en el lado derecho? Al número que esté en el lado derecho, que es la a, también le tengo que sumar lo mismo que le sumé al lado izquierdo, que teníamos b más a, ¿verdad? Que es negativo a. Bien, podría sumarle lo que yo quiera, ¿sabe? En los dos lados. Usted dice, adiós, pero ¿por qué cogió eso? Lo que usted quiera. Pero yo te diré que conviene sumar el negativo de la a, porque vamos a llegar a lo que yo quiero demostrar, ¿verdad? Yo quiero demostrar que la b es 0. Ya usted verá que efectivamente la b es 0. Bueno, en el lado izquierdo, ¿verdad? Yo tengo que sumar tres números. Pues ¿a qué recurrimos? A la ley asociativa de la suma, ¿verdad? Y en particular puedo agrupar los primeros dos o los últimos dos. ¿Cuál usted agruparía? Los últimos dos, porque yo sé cuánto da a más un negativo que da 0, ¿verdad? Así que vamos a aplicar la ley asociativa agrupando estos segundos dos números que se están sumando en esa expresión, ¿verdad? b más corchete a más negativo a, ¿verdad?
y será igual a, y al sumar aquí en el lado derecho a más su propio negativo, ¿verdad? Pues eso da 0, ¿verdad? Así que la razón para esto es debido a la ley asociativa de la suma, que dice que si usted tiene que sumar 3 o más números, como lo estamos sumando aquí, yo puedo agrupar como yo quiera. Agrupé los últimos dos, ¿verdad? Porque me conviene agrupar esos dos. Y en el lado derecho, la existencia del negativo, que siempre que usted sume un número más su negativo opuesto o inverso con respecto a la suma o inverso aditivo, el resultado es 0. Y la existencia, vamos a seguir acá, ¿de qué? Del inverso aditivo, ¿verdad? Que también se puede decir del inverso con respecto a la suma o del negativo o del opuesto, como quiera llamarlo, ¿verdad? Bien. Finalmente, bueno, luego, entonces, la igualdad anterior esta que tenemos aquí, que dice que b más a más menos a da 0, pues se convierte en lo siguiente, b más, y el resultado de esta suma que tengo aquí agrupada es 0, ¿verdad que sí? Porque siempre que usted sume un número y su negativo, como vimos aquí, da 0, ¿verdad? Así que b más 0 se convierte en lo siguiente, que b más 0, porque la suma de a más su negativo da 0, dice que es igual a 0, ¿verdad que sí? Debido a la existencia del negativo, ¿verdad? Fíjense que por aquí estoy poniendo unas letras mayúsculas en medio de la oración porque está ya citando unas leyes que tenían unos nombres específicos que se escribían con letras mayúsculas, ¿verdad? Bien, finalmente, o por lo tanto, ¿verdad? La igualdad anterior se convierte en lo siguiente. Bueno, vamos a ver qué dice la igualdad anterior. Que b más 0 es 0. ¿Pero cuánto es b más 0? Bueno, pues como 0 es el elemento, identidad de la suma, 0 más cualquier otro número da el otro número. Así que b más 0 da el b. Y dice que es igual a 0, ¿verdad? Debido a la existencia del elemento neutro de la suma, que recuerde que es el 0, ¿verdad? 0 más cualquier otro número da el otro número. ¿Y a qué llegamos? A que efectivamente el número b es 0. A eso es lo que queríamos llegar. Que si b más a daba a, el número b es 0. Y ya usted verá cuando usted lo haga que si a más b da también el número 0, va a encontrar que es 0, ¿ok? El número b, perdón. El número va a encontrar también que es 0, ¿ok? Bien. Bueno, pues ahí tenemos la demostración de esas dos partes de ese teorema. Fíjese una cosa. Lo que dice ese teorema es, en cierta manera, la seguridad, ¿verdad?, de que los elementos inverso aditivo, inverso multiplicativo, son únicos y que el elemento identidad de la suma, identidad de la multiplicación, son únicos también, ¿verdad? Porque fíjense lo que dice la primera ley, por ejemplo, que si la suma de dos números da 0, de la única forma que eso puede ocurrir es que cada uno de ellos sea el negativo del otro. O sea que este número tiene que ser el negativo de la A para que dé 0. ¿Ves? No puede ser otro número. Aquí, b más a también. La b tiene que ser el negativo de la A para que la suma de esos dos números dé 0. O sea que este número que se le está sumando la A para que dé 0 tiene que ser el elemento de identidad de la suma. Así que eso de cierta forma le asegura que el elemento
inverso de los números reales en la suma es único, ¿verdad? Igualmente aquí, mire, si aquí le dice que A por B o B por A da 1, pues eso quiere decir que cada uno de ellos tiene que ser el recíproco del otro. De la única forma que A por B da 1 es que A sea el recíproco de la B y que B sea el recíproco de la A. O sea que yo no puedo poner aquí otros números que no sean uno y el recíproco del otro para que me dé 1. Así que en cierta forma los primeros dos teoremas nos aseguran la existencia única del elemento inverso de la suma y del elemento recíproco de la multiplicación, ¿verdad? Bien, perdón, en el primero dice que le asegura que cada uno es el elemento inverso de la suma, sí es único, y aquí que el elemento inverso de la multiplicación es único, ¿verdad? Fíjese que en este otro le asegura la existencia única del elemento identidad de la suma y de la multiplicación. Si usted tiene que la suma de dos números, no importa el orden, da uno de ellos, de la única forma que eso puede ocurrir es que el 0 sea, el otro número sea el 0, ¿verdad? Esa existencia única ya la probamos, ¿se acuerdan? Que el 0 era el único elemento identidad de la suma, pero aquí se lo dice también, ¿ves? Si yo tengo que la suma de dos números da uno de ellos, el otro tiene que ser el número 0. No puede haber otro número aquí que cuando yo se lo sume a otro número, dándome ese otro número, no sea nada más que es estrictamente el número 0. Igualmente aquí, esto demuestra que el elemento de identidad de la multiplicación, que es el 1, es único. De la única forma que yo puedo multiplicar un número por otro, no importa el orden, me dé uno de ellos, es que el otro tiene que ser el elemento de identidad de la multiplicación. Así que fíjense que esos dos teoremas, ¿verdad? Esos cuatro teoremas, los primeros dos aseguran la unicidad de los elementos inversos de la suma y de la multiplicación, y los otros dos aseguran la unicidad de los elementos identidad de la suma y de la multiplicación. ¿Okay? Vamos a hacer ese comentario, ¿no? Observe que los primeros dos teoremas anteriores aseguran la unicidad del elemento inverso de la suma y de la multiplicación respectivamente. De la suma y de la multiplicación respectivamente. Y vamos a repetirlo por si acaso en lo que yo les expliqué me di cuenta que había dicho unas cosas malas, las traté de corregir, pero por si acaso lo dije mal todavía. ¿Okay? Mire, ¿cómo el primer teorema asegura la existencia única del inverso? Porque fíjese que aquí dice, si yo sumo dos números, no importa el orden y el resultado es elemento identidad de la suma, eso quiere decir que cada uno de ellos tiene que ser el inverso del otro. De la única manera que a este número yo le sume otro y b de 0 es que este otro sea el inverso aditivo de este. ¿Ves? Y que este otro sea el inverso aditivo de este. No puede haber otro número que no sea el inverso aditivo de cada uno de ellos para que cuando yo lo sume dé el elemento de identidad de la suma, que es el 0, ¿verdad? Aquí, ¿cómo yo aseguro aquí que la existencia, el recíproco de cada número es único? Bueno, pues mire, ¿cómo yo aseguro que el recíproco de cada número es único? Porque cuando yo multiplique, ¿verdad?, esos dos números, si da 1, de la única manera es que cada uno de ellos es el recíproco del otro, ¿verdad? Si yo multiplico por otro número y da 1, este otro tiene que ser el recíproco de este. Y este otro tiene que ser el recíproco de este otro, ¿verdad? Cada uno es el recíproco del otro. No hay otro, ¿verdad? Por eso es que este segundo asegura la existencia única de los inversos multiplicativos o de los recíprocos. Bueno, nos falta decir en este comentario, ¿verdad?, que el tercero y el cuarto aseguran la existencia única del elemento de identidad de la suma, que ya lo habíamos probado previamente, ¿verdad?, en el segundo teorema que vimos. ¿Se acuerda? El primer teorema decía que, no, el primer teorema que vimos decía el 0 es el único elemento de identidad de la suma, ¿se acuerdan? Pues esa unicidad del 0 ya la probamos, pero aquí esta es otra forma de asegurar la unicidad del 0 y esta es otra forma de
asegurar la unicidad del 1. Pero ese comentario, que lo vamos a terminar haciendo aquí, lo vamos a ver ya en la siguiente lección, donde espero verlos ya muy pronto. Hasta entonces.